Hola, mi nombre es Matías Landi, soy médico del Instituto Radiológico y hoy el tema que vamos a tocar es el del screening en cáncer de mama. En cuanto a la epidemiología del cáncer de mama, recordemos que es un problema de salud mundial. Aproximadamente el 12% de las mujeres tendrán cáncer de mama a lo largo de su vida, o sea, una de cada 8 mujeres. La edad promedio de presentación es aproximadamente 61 años. Recordemos que entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama se asocian a mutaciones genéticas en los genes BRCA1 y 2, y estas mutaciones implican un alto riesgo en el desarrollo de cáncer de mama. Fíjense, cuando existe mutación en el BRCA1, el riesgo puede llegar casi al 80%. En cuanto a los datos estadísticos en la Argentina, recordemos que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres. Aproximadamente se producen 18.000 casos nuevos por año, con una incidencia de 74 cada 100.000 mujeres, y es la principal causa de muerte por tumores, que representa aproximadamente el 20,3%. En cuanto a la mortalidad, aproximadamente mueren 5.400 mujeres por año en la Argentina, y la tasa de mortalidad es del 22 cada 100.000 mujeres. Acá podemos ver un gráfico del Instituto Nacional del Cáncer de la incidencia de los distintos tumores malignos en la mujer. Fíjense la incidencia del cáncer de mama, que llega aproximadamente al 74 cada 100.000 mujeres. Fíjense la relación con los otros tumores malignos que lo siguen, que no llegan a los 20 casos cada 100.000 mujeres. Acá tenemos otro gráfico, también del Instituto Nacional del Cáncer, donde nos muestra la mortalidad del cáncer de mama cada 100.000 mujeres, comparando distintos países latinoamericanos. Fíjense que la Argentina es el segundo país en cuanto a la tasa de mortalidad, que más o menos es del 22 cada 100.000. Fíjense, acá tenemos dos gráficos. A la izquierda vemos un gráfico que nos muestra la distribución de la tasa de mortalidad por cáncer de mama en las distintas regiones del país. Fíjense, como decíamos, la mortalidad global es del 22,4, y fíjense que la ciudad de Buenos Aires tiene la mayor tasa de mortalidad en la Argentina, con aproximadamente 28. A la derecha podemos ver un gráfico que nos muestra el porcentaje de muertes por cáncer en la mujer. Fíjense que la mama representa la principal causa de muerte por cáncer con un 20,3%. Empecemos ahora a hablar del screening. ¿Qué es por definición el screening? Es un examen dirigido a detectar una patología en individuos asintomáticos con el fin de diagnosticar la enfermedad antes que se manifieste. El cáncer de mama cumple los criterios epidemiológicos requeridos para ser susceptible de screening o cribado. Fíjense que el cáncer de mama cumple con estos requisitos: presenta una elevada mortalidad y morbilidad, tiene una prevalencia alta en la fase preclínica, existe un tratamiento efectivo, existen test de alta sensibilidad y especificidad para poder hacer el diagnóstico, de bajo costo y que producen escasos efectos secundarios. El objetivo del screening en cáncer de mama es la detección precoz con disminución en la mortalidad. Actualmente no es posible prevenir la aparición de un cáncer de mama debido a que los principales factores de riesgo no son modificables. Por lo tanto, la prevención secundaria es la alternativa para interrumpir la historia natural del mismo, obviamente a través de la detección temprana y el tratamiento específico. Algunas mujeres presentan factores que aumentan el riesgo, como decíamos, siendo los principales la edad mayor a 50 años, la historia familiar y la alta densidad mamaria observada en el estudio de mamografía. ¿Cuáles son los métodos de imágenes que nos ayudan a detectar en forma precoz el cáncer de mama?
Básicamente son tres: la mamografía, la resonancia mamaria y la ecografía. Recordemos que el único método científicamente comprobado que logró reducir la mortalidad del cáncer de mama casi en un 30% es la mamografía. Después, a lo largo de la charla, vamos a ver cuándo debemos utilizar los otros dos métodos. Estamos hablando de la resonancia y de la ecografía. El objetivo final del estudio mamográfico es la detección precoz del cáncer. Recordemos que tiene una sensibilidad entre el 70 y 90% y una especificidad del 90%. Se deben realizar dos proyecciones, la cráneo-caudal o frente y la oblicuo-medio lateral, y podemos dividir la mamografía en dos tipos: la mamografía de screening o de tamizaje o de cribado, que es la que vamos a ver en esta charla, y la mamografía diagnóstica. ¿Qué logramos con el estudio mamográfico para screening de cáncer de mama? Logramos detectar lesiones más pequeñas en estadios más tempranos, y esto nos posibilita reducir la mortalidad hasta en un 30%. Algunos trabajos científicos hablan de que la reducción de la mortalidad puede ser aún más alta. Y por supuesto también detectamos mayores cánceres in situ, aproximadamente el 25%. Recordemos que hoy en día contamos con la mamografía digital, que ha reemplazado a la mamografía convencional o analógica, que tiene ventajas científicamente comprobadas. Por ejemplo, la dosis de radiación media que recibe la paciente es menor. Esto habitualmente es variable, pero aproximadamente ronda el 22%. Genera menos falsos positivos, con menos indicaciones de biopsias. También existen menos tasas de repeticiones de estudios, y además consta con herramientas que optimizan la detección de las lesiones. Uno puede modificar el contraste, el brillo, puede aumentar la imagen, puede hacer zoom, puede comparar con estudios previos, y además está científicamente comprobado. Hay distintos estudios que hablan de una mayor exactitud diagnóstica de la mamografía digital en comparación con analógica, sobre todo en pacientes premenopáusicas y mujeres con mamas densas. Acá podemos ver las dos proyecciones que habitualmente utilizamos en mamografía de screening. En el margen superior izquierdo vemos la incidencia cráneo-caudal o frente, y en el margen inferior derecho vemos la incidencia medio oblicuo lateral. Para la descripción de los hallazgos mamográficos utilizamos la categorización del BIRATS. El BIRATS es un manual de sistema de informe y registro de datos de imágenes mamarias, creado por el Colegio Americano de Radiología con el consenso de importantes sociedades científicas americanas, que hoy en día contamos con la cuarta edición. Está por salir la quinta edición de este manual, y los hallazgos los podemos clasificar en nódulos, calcificaciones, asimetrías, distorsiones del parénquima y hallazgos asociados. Una vez que detectamos la lesión, debemos ubicarla. Primero lo que debemos hacer es ubicarla en mama derecha o izquierda, luego en qué cuadrante de la mama está. Recordemos que la mama se divide en cuatro cuadrantes, dos cuadrantes superiores y dos inferiores, y además se dividen en externos e internos. Además de esto, debemos localizarlo de acuerdo a las horas del reloj, también a la lesión, y de acuerdo a su profundidad en relación al pezón, si es anterior, posterior o de localización media. Recordemos que la segunda lectura aumenta la sensibilidad para la detección de lesiones hasta un 20%. ¿A qué llamamos segunda lectura? Cuando el estudio es analizado por dos médicos especialistas. Una vez que detectamos la lesión, la localizamos, debemos categorizarla
de acuerdo a esta escala del Colegio Americano de Radiología, del BIRADS, que nos sugiere qué conducta tomar. El BIRADS 0, recordemos que es un estudio incompleto que requiere un método complementario para seguir estudiando al paciente. BIRADS 1 son los hallazgos de la mama normal. La conducta siguiente es control en 12 meses. El BIRADS 2 son los hallazgos benignos, que también la conducta es control en 12 meses. La categoría BIRADS 3 son hallazgos sugestivos de benignidad, que tienen un valor predictivo de malignidad solamente de un 2%, y su conducta es control cada 6 meses durante 2 años. El BIRADS 4 tenemos lesiones de baja a alta sospecha de malignidad, que a su vez lo podemos subclasificar en 3 categorías, A, B y C, y su conducta es estudio histológico. El BIRADS 5 son lesiones de alta sospecha de malignidad, con un valor predictivo positivo mayor del 95%, y la conducta es estudio histológico también. Y el BIRADS 6 son aquellas lesiones ya confirmadas de malignidad. Cuando uno analiza una mamografía, lo primero que hace es hacer una descripción de la composición del tejido mamario. De acuerdo al Colegio Americano de Radiología, podemos dividir la mama de acuerdo a 4 tipos según el porcentaje de tejido fibroglandular que presenta. Tipo 1 menos de 25%, tipo 2 entre el 25 y 50%, tipo 3 entre el 50 y 75% y tipo 4 mayor al 75%. Esto es importante porque en aquellas mamas que presentan un porcentaje mayor al 50% de tejido fibroglandular, la sensibilidad de la mamografía disminuye de forma importante. Como decíamos anteriormente, la densidad mamaria corresponde al porcentaje de tejido fibroglandular que compone a la mama. Acuérdense que hacíamos una clasificación en 4 tipos, o sea, un análisis cualitativo desde la composición del tejido, pero también existen análisis cuantitativos, existen software que miden la densidad mamaria. Hoy en día en algunos estados de Estados Unidos es obligatorio que figure en el informe la densidad mamaria. ¿Por qué tiene importancia la densidad mamaria? Por 2 cosas. Primero, porque en mamas densas la sensibilidad del método disminuye en forma importante. Fíjense que en mamas lipomatosas la sensibilidad puede llegar casi al 90% y en mamas densas la sensibilidad disminuye hasta un 62%. Y otra cosa muy importante es que el aumento de la densidad mamaria aumenta el riesgo de cáncer de mama entre 4 a 6 veces. Existen controversias cuando se habla del screening mamográfico, que la podemos dividir de acuerdo a la frecuencia que se va a hacer el screening, la edad de comienzo del screening, hasta qué edad hacer el screening y qué y cuántas proyecciones utilizamos. Está comprobado científicamente que la frecuencia del screening debe ser anual y la edad de comienzo también debe ser a los 40 años. ¿Hasta qué edad hacer el screening? Actualmente no existen trabajos científicos que hablen de la utilidad del screening en pacientes mayores de 75 años, pero algunos trabajos recomiendan realizar el estudio mamográfico cuando la expectativa de vida de la paciente sea mayor a 5 años. Y por supuesto se deben utilizar 2 proyecciones, la craneocaudal y la oblicua medio lateral. Acá podemos ver en esta tabla distintas organizaciones, las recomendaciones de distintas organizaciones. Fíjense arriba en el cuadro rojo podemos ver las recomendaciones de la American Cancer Society y de la National Comprehensive Cancer Network, que recomiendan el screening mamográfico a partir de los 40 años en forma anual. En el recuadro de abajo también vemos las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología, que recomienda lo mismo, Como decíamos, screening a partir de los 40 años en forma anual. ¿Cuáles son los riesgos de la mamografía? Los estudios mamográficos pueden tener falsos positivos.
aproximadamente entre el 5 y 10%, lo que aumenta el porcentaje de pacientes recitadas y pacientes que son sometidas a procedimientos de intervencionismo. También podemos tener falsos negativos entre un 10 y un 30%, sobre todo en aquellas pacientes jóvenes con mamas densas. También tenemos el sobrediagnóstico. Recordemos que con la tecnología hoy utilizada, con la mamografía digital, tenemos un aumento en la detección de lesiones proliferativas premalignas y de tumores ductales in situ, que en realidad no sabemos qué porcentaje de estas lesiones van a desarrollar un cáncer. Y que con respecto al cáncer inducido por radiación, la dosis promedio que se utiliza hoy en día en el estudio mamográfico de screening es insuficiente como para desarrollar un cáncer. La dosis media ronda aproximadamente los 3,7 mg. Me gustaría comentarles con respecto a la mamografía y el riesgo de cáncer de tiroides, que hace unos años salieron algunos artículos. Recordemos que la radiación que recibe la tiroides durante un examen mamográfico es extremadamente baja. Y esta radiación no es en forma directa, sino es radiación dispersa, radiación secundaria. Esta radiación que recibe la tiroides es equivalente a la radiación natural que recibe una persona durante 30 minutos en el medio ambiente. El riesgo de desarrollar cáncer es de 1 en 17 millones de mujeres. Por eso no se recomienda hoy en día la utilización de protectores para cubrir la tiroides. Esto ya en el año 2011 lo dijo el Colegio Americano de Radiología junto con la Sociedad de Imágenes Mamarias de Estados Unidos. El riesgo de desarrollo de cáncer de mama lo podemos clasificar en 3 tipos. En aquellas pacientes con riesgo promedio menor al 15%, en aquellas pacientes con riesgo intermedio entre 15 a 20% y en aquellas pacientes que tienen un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama mayor al 20%. Los métodos o escalas que se utilizan son la escala de Gale, la de Klaus, la de BRCA-PRO, etc. Algunas se basan en factores hereditarios y otras en distintos factores. Bien, aquellas pacientes con riesgo habitual de desarrollar cáncer de mama, ¿qué métodos o qué estudios de imágenes le solicitamos? Como decíamos en diapositivas anteriores, se debe realizar una mamografía anual a partir de los 40 años. También se puede realizar el autoexamen mamario mensual en pacientes mayores a 20 años y el examen clínico mamario a cargo del médico especialista o médico clínico cada 3 años en pacientes entre los 20 a 40 años y en forma anual en pacientes mayores a 40 años. Estas son recomendaciones del American Cancer Society y la Sociedad de Imágenes Mamarias de Estados Unidos. Acá vemos un caso, fíjense, paciente de 55 años que se realiza una mamografía de control. El estudio anterior, el año anterior, era normal y fíjense lo que vemos en este estudio nuevo, actual, en mama derecha, cuadrante superoexterno, plano posterior, vemos una imagen nodular densa de contornos espiculados, compatible con carcinoma ductal in situ. Fíjense, si el control hubiese sido en vez de anual cada 2 años, seguramente esta lesión sería mucho más grande y quizás estaría en un estadio más avanzado con pocas posibilidades de curación. Pacientes con riesgo intermedio. Son las pacientes que tienen historia personal de cáncer de mama o que tienen lesiones de alto riesgo como carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia lobulillar atípica o hiperplasia ductal atípica. También en este grupo se encuentran las pacientes con mamas densas y por supuesto las que tienen un riesgo mayor al
entre el 15 y el 20% de desarrollar cáncer de mama. En estas pacientes lo que se recomienda es una mamografía anual a partir del diagnóstico previo de cáncer de mama o lesión de alto riesgo, asociado a ecografía o resonancia, pero teniendo en cuenta cada caso particular. Acá vemos un caso de una paciente de 45 años con riesgo intermedio de cáncer de mama, una mama densa, donde se solicitó mamografía y resonancia. En la mamografía se observa en mama derecha cuadrante superior externo, microcalcificaciones agrupadas heterogéneas, tipo BRAF 4. Fíjense en el margen izquierdo e inferior, vemos la magnificación de las microcalcificaciones. Y a su derecha vemos la resonancia mamaria, donde se observa una voluminosa formación nodular de contornos lobulados, con realce intenso luego de la inyección de gaulinio. Adyacente a dicha lesión se reconocen otras lesiones focales. Esto fue un carcinoma ductal in situ multifocal. En el margen inferior derecho vemos una corbiopsia realizada por ecografía, donde se pudo constatar la histología de la lesión. Bien, pasamos a las pacientes de alto riesgo. ¿Qué se considera paciente de alto riesgo de cáncer de mama? Aquellas pacientes con mutaciones en los genes BRCA1 y 2, aquellas pacientes con familiares de primer grado con mutaciones en el BRCA1 o 2, pero sin test realizado, aquella paciente con riesgo igual o superior a 20-25%, sobre todo medido por las escalas de BRCA-PRO, aquella paciente con radioterapia en tórax, generalmente por linfoma de Hodgkin entre los 10 a los 30 años, y aquellas pacientes que presentan algún síndrome, como por ejemplo el síndrome de Cowden, de Li-Fraumeni o de Banachal-Riley-Rubalcaba, o aquellos familiares con ese tipo de síndromes. Bien, ahora, ¿qué hacemos con los pacientes de alto riesgo? Lo que está recomendado es realizar una mamografía anual junto a una resonancia magnética mamaria. ¿Y a partir de qué edad? Lo que se recomienda es realizar estos exámenes complementarios a partir de los 30 años o 10 años antes del cáncer en el familiar o 8 años después del tratamiento radiante, pero no antes de los 25 años. Fíjense la sensibilidad de la mamografía en conjunto con la resonancia en esta escala de pacientes. Fíjense que casi se aproxima al 93%, y fíjense la sensibilidad de la mamografía más la ecografía en este grupo de pacientes, que no llega al 52%. Acá vemos otro caso, paciente de 50 años. Vemos las dos incidencias mamográficas, a la izquierda el cráneo caudal y a la derecha el oblicuo medio lateral. Es una mama con tejido fibroglandular predominante, con calcificaciones de tipo benigno mama derecha, sin ninguna otra lesión. Esta paciente presentaba antecedentes de cáncer de mama en madre y abuela materna. Se realizó ecografía. La ecografía no mostraba ningún tipo de lesión, y por los antecedentes se realizó resonancia. Acá vemos la resonancia mamaria de la paciente anteriormente descripta. Lo que vemos es una extensa lesión en mama derecha, región interna de diámetro mayor anteroposterior. Es una región de tipo no masa, como llamamos en resonancia, con un realce intenso luego de la inyección de gaulinio. Esta lesión resultó ser un carcinoma ductal in situ de alto grado. El uso de la ecografía como método de screening hoy en día genera controversias, dado que puede generar falsos positivos. Estaría recomendado utilizarla en aquellas pacientes de alto riesgo con contraindicaciones para realizarse resonancia magnética, o en aquellas pacientes con riesgo intermedio con mamas densas. Recordemos que puede incrementar la detección
en un 20% el complemento de la mamografía y la ecografía en aquellas pacientes con mamas densas. Lo cierto hoy en día que en pacientes jóvenes, sobre todo menores a 50 años, la ecografía se usa prácticamente de rutina, en la práctica diaria, más allá de las recomendaciones y los lineamientos. Acá vemos un caso de una paciente de 40 años que se venía a realizar su primer mamografía de screening. En una paciente con mamas densas, de la clasificación 4 del Colegio Americano de Radiología. Mamográficamente no se reconocía ninguna lesión. Se le hizo conjuntamente ecografía, y en la ecografía se observa una imagen nodular hipoecoica de contornos irregulares con sombra acústica posterior, sospechosa de malignidad. Fíjense en el margen inferior derecho, donde marcan las flechas blancas la lesión. Esta paciente se realizó una corbiopsia y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante. Antes de terminar, me gustaría hacerles un comentario sobre la tomosíntesis o mamografía 3D. En realidad es un método que reemplaza la mamografía, es el futuro. Se utiliza el mismo mamógrafo digital, solamente que actualmente se realiza una exposición extra durante el estudio mamográfico que consta de múltiples cortes de 1 milímetro de espesor de toda la mama. Con esto nos evitamos la superposición de tejido, aumentando la sensibilidad y especificidad del método, con un incremento en la detección de las lesiones y menor porcentaje de recitación y pedido de estudios complementarios. Bueno, como conclusión, acuérdense que la mamografía es el único método hoy en día que científicamente está comprobado que produce reducción en la mortalidad del cáncer de mama, hasta el 30% en algunos trabajos científicos. Existe suficiente evidencia para realizar la mamografía a partir de los 40 años en forma anual. Y acuérdense, en los pacientes de alto riesgo, el uso complementario de la mamografía junto a la resonancia magnética. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.